Hola, hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la segunda sesión de clases de este día. En este día 25 de mayo, necesito que me confirmen si escuchan adecuadamente y si están observando la presentación de la clase de este día. Buenas noches, se escucha y se ve. Bueno, gracias. Gracias. Este día vamos a tener segmentada la clase. Primero voy a desarrollar parte del contenido y posteriormente la actividad que se les programó, que es una presentación sobre los aspectos conceptuales a los que se refiere la asignatura. Ya creo que algunos grupos ya están listos, pero vamos a hacer así. Vamos a desarrollar primero parte del contenido de la sesión y luego la actividad para hacer espera a las personas que están trabajando y que van en proceso de trasladarse de su trabajo a su casa y que tengan ese espacio para acomodarse y hacer su actividad cuando sea el momento. Nos habíamos quedado hablando sobre los aspectos conceptuales, o sea, definiciones. Hablábamos de la combinación de conceptos. Ya habíamos visto esta parte. Quiero ver, nos habíamos quedado. Sí, nos habíamos quedado hablando sobre las definiciones básicas y teníamos aquí a la forma de cómo se iba a través del tiempo generando el concepto sobre economía. Y tenemos aquí la definición de Adam Smith, allá entre los años 1740. Él lanzaba esas propuestas y en La riqueza de las naciones, aquí hay 3 líneas que han sido tomadas del libro estrella de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y menciona: no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino de su relación con su propio interés. Entonces, en este enfoque, lo que hace es expresar la filosofía y el pensamiento que en ese momento se estaba dando. La producción de carnes, el ámbito donde él se desenvolvía, era también productora de cereales, o sea, cosas que iban procedentes del trigo y otros. Este mensaje o este pensamiento en la riqueza de las naciones lo que da a entender es que todo va en función a una necesidad. O sea, el productor de carne, de bienes de consumo, identifica esa necesidad, determina los recursos que están a disposición, los somete a proceso productivo y abastece esa demanda existente en la sociedad. Luego este concepto se va concentrando más y Samuelson y Nordhaus es el concepto más actualizado. Definieron a la economía como estudio de la manera en que la sociedad utiliza los recursos, esos recursos que ya sabemos que son escasos, y que son utilizados para generar cierta mercancía que tenga un valor agregado, pero que abastezca o satisfaga las necesidades que se han ido identificando en los diferentes segmentos de la sociedad. Si se fijan, aquí ya va más concentrado todavía y se dice que economía es esa ciencia social, o
sea que hay un método, cuando hablamos de la ciencia, hay un método para analizar y estudiar diversos procesos. Y esos van orientados a la producción, a la distribución, comercialización y consumo. 4 elementos básicos que se utilizan para generar bienes y servicios. Y ese concepto ya generalizado, considerándolo como una ciencia que puede estudiar, viene y se enfoca a nivel macroeconómico y se dice que los habitantes de un país utilizan o administran esos recursos, que ya sabemos son escasos, son limitados, pero con la finalidad de satisfacer esas necesidades por medio de la generación de bienes y servicios y que estos sean distribuidos para el consumo de esos segmentos. ¿Cuál es el fin de eso? Satisfacer necesidades en la sociedad. Al relacionar todo eso, desde la óptica conceptual, llegamos a la identificación de ese objeto fundamental de la economía. Basado en concepto general, se orienta a los diversos procesos sociales, dentro de los procesos también productivos. Entonces, va a tomar en cuenta la relación social que hay entre producir determinados bienes y servicios, crear o generar el mecanismo logístico de distribución para que éste llegue a los segmentos poblacionales que requieren satisfacer esas necesidades. Y esto sería llegar al consumidor. Ahora, esta trilogía entre lo que es producción, distribución y consumo son interdependientes. Cuando hablamos de producción, estamos hablando de la oferta que se va a generar. Pero esa oferta solo se va a generar si se determina una demanda, la cual está constituida por todos los factores que conforman al consumo. Veamos, Georgette Marroquín, ¿qué pasaría si quitamos de esa trilogía a la producción? No vamos a distribuir nada, no tendríamos ningún producto para distribución ni para consumo. Muy bien. Luis Ricardo, si tenemos producción y tenemos consumo, pero no hay distribución. Sí, la distribución es importante porque al tener producción y tener la población o el consumidor, pero no hay forma de distribuirla, muchas veces se puede perder, digamos, en productos perecederos, se pierde pues todo ese producto y no se satisface la necesidad del mercado. Pues bien, gracias. Si se fijan, por eso decimos que el objeto de la economía está orientado a esto. Y no podemos dejar aislada la producción, la distribución y el consumo, porque los tres son interdependientes. Ahora, ¿qué ocurre en los países donde sí existe la producción, el consumo? Las empresas tienen sus mecanismos de abastecimiento o distribución, pero no hay una, como digamos, no están las carreteras con sus condiciones adecuadas. Eso afecta los niveles de competitividad de las empresas y cuando hablamos de ventajas comparativas con el resto de los países que tal vez tengan mejores condiciones para hacer las operaciones logísticas, por generar mantenimiento de carreteras, seguridad y todo eso,
eso lo hace más competitivo. Entonces, por eso estos tres elementos son fundamentales y se tienen que considerar siempre en los análisis. Ahora, estos conceptos básicos o fundamentales de la economía, al considerarla ya como ciencia que va a estudiar el cómo se administran los recursos que son escasos, con esa finalidad de la producción y a la vez la distribución para abastecer y satisfacer la parte de las necesidades de la sociedad, surgen dos ramificaciones. La economía positiva, que se va a fundamentar en los aspectos micro y macroeconómicos, estudiando el comportamiento de las variables económicas, como puede ser el consumo, el precio, la inflación y otros. Luego está la economía normativa, que se basa o se orienta en aspectos de la política económica. Cuando hablamos de la economía normativa, esta se va a enfocar a ver las actuaciones que se pueden implementar considerando el ahora, es decir, la realidad, y hacer una proyección hacia el futuro. Aquí ya le vamos incorporando otros elementos. Si esa ciencia que tiene la capacidad de estudiar los procesos de producción, la distribución y el consumo, también se le agrega el componente de intercambio, es decir, usar un medio que sería una moneda que sea generalmente aceptada en un país. Todo esto va a contribuir a generar mayor dinamismo de los bienes y servicios. Porque si se recuerdan, que era lo que nos decía Adam Smith en el fragmento de la riqueza de las naciones que leíamos, mencionaba que había que identificar esas necesidades, esos bienes con los que se cuentan, pero eso no quiere decir que el productor lo va a hacer por benevolencia o lo va a hacer por generar beneficios en base a solidaridad, sino que él identifica esa necesidad, sabe que le puede generar cierta rentabilidad o utilidades, empieza a procesar los recursos escasos con los que cuenta, genera el bien o servicio y satisface esas necesidades. Ahora, para que esta relación se dé, es que surge lo que se llama el intercambio. Entonces, al estudiar esa asignación o uso de los recursos que son escasos para satisfacer conjunto de necesidades, se empieza a observar que esa necesidad es la ausencia o la privación de algo. Estamos en el primer cuadro donde se dice necesidad, solo es ese momento en el cual el ser humano requiere contar con algo para que le satisfaga esa necesidad. Esa necesidad viene y le genera impulsos. Esos impulsos son las tensiones que le mandan el mensaje para decirle que tiene que actuar obteniendo o generando a través de una conducta hacia eso que se llama satisfacer una necesidad por medio de el consumo de determinado bien. Como ejemplo, lo más común, la necesidad puede ser sed. Esa necesidad de sed, el impulso es
satisfacer esa necesidad que surge en ese momento. Pero ¿cómo se va a satisfacer? Se necesita, puede ser agua, puede ser una bebida gaseosa, pero ahí surge el orden de prioridades de acuerdo a las condiciones económicas, los recursos o los gustos y preferencias. Entonces viene este consumidor cuando el cerebro le manda ese impulso de que tiene sed, se le genera la atención, busca actuar y compra, digamos, una botella con agua. Al comprar esa botella con agua, está generando la satisfacción, perdón, la acción, pero no la satisfacción. La satisfacción de esa necesidad se da hasta que esta persona consume ese bien, que en este caso para el ejemplo es agua. Al empezar a consumir, empieza a reducir ese nivel de privación de la necesidad y va generando satisfacción gradualmente. Llega un momento en el cual lo consolida llegando al límite. Es así como surgen algunas ideas de negocio, identificando esa necesidad y sometiendo al conjunto de acciones para satisfacer las necesidades dentro de una sociedad. Dentro de todo esto, cuando identificamos esa ausencia o esa necesidad, tenemos que usar los factores productivos, que son todos aquellos recursos o elementos que el ser humano va a utilizar para producir un bien o servicio. Y esto nos va a llevar a utilizar los recursos o factores que son la tierra. Aquí vamos a identificar todos esos recursos naturales que tienen valores implícitos o intrínsecos, son duraderos, pero son susceptibles, es decir, que se van agotando a través del tiempo. Vamos a encontrar los que son renovables y los no renovables. Ahora, ¿qué es el ingreso o utilidad que me genera la tierra? A esto se le va a llamar, al ingreso, al beneficio se le llama renta. Luego tenemos el trabajo, que es ese conjunto de acciones que hace el ser humano, ese esfuerzo físico, también intelectual, para producir un bien. Es decir, la venta de esta fuerza laboral me va a generar un ingreso, y a ese ingreso se le denomina sueldos o salarios. Luego está donde surge la idea de capitalismo, está el capital, son todos aquellos recursos con los que cuenta la persona, recursos para invertirlos y contribuir a la transformación de los recursos o factores que proceden de la naturaleza para inversión en infraestructura o para pagar la mano de obra de ese conjunto de personas o personas que está aplicando parte de su fuerza laboral y tiempo para generar un bien o servicio. Es así como se hace parte de la combinación de los factores productivos y surgen los agentes económicos, donde están las familias o economías domésticas, que son todas las personas que constituyen a un núcleo, a un grupo, y estas venden su fuerza laboral a una empresa. Esa empresa le paga por las horas que labora, pero estas horas laboradas en la empresa se convierten en la venta de un servicio o de un bien, o el procesamiento de materia prima para generar un bien, pero a la vez satisfacen esa necesidad
por medio del salario que reciben las familias, y a las empresas se les va a denominar unidades de producción, que son las personas que invierten su capital, estructuran el funcionamiento organizacional para combinar ciertos factores productivos que van a generar bienes y servicios que al final salen a los mercados. Luego tenemos, si se fijan hasta aquí, tenemos dos agentes económicos, que son los que le generan el mayor funcionamiento a los sistemas económicos de un país. Luego tenemos al sector, al Estado o sector público. ¿Qué es lo que hace este sector? En algunos casos produce algunos bienes que el sector privado no los puede hacer. Más que todo son los bienes como salud, educación pública, las carreteras, aeropuertos, seguridad y otros. Ahora, bueno, pero después vamos a ver el funcionamiento de todo el flujo circular de la renta. Pero, ¿cómo es que se financia este sector? Veamos, Elías Argueta Silva. Patricia Marisol Deras. Buenas noches, licenciado. Me acabo de conectar. Va a disculpar porque acabo de venir de trabajar. No sé en qué parte va. Estamos hablando de los agentes económicos. Decimos que las familias o economías domésticas venden su fuerza laboral, y por esa fuerza laboral que le venden, ya sea a la empresa privada o al sector público, ellos reciben un ingreso, y ese ingreso lo utilizan para lo que nosotros comúnmente decimos consumir o gastar el sueldo en las cosas o necesidades básicas para satisfacer esas necesidades. Ahora, la pregunta iba, decíamos que hasta aquí tenemos dos agentes económicos que me generan el mayor dinamismo. ¿Por qué? Estas familias pagan impuestos, pagan por cada producto que compran, pagan IVA, las empresas pagan impuestos sobre la renta y otros más. Ahora, tiene el sector público, el Estado sector público, ¿qué es lo que hace o cómo se financia para hacer ese conjunto de acciones que le competen, como es mantenimiento de carreteras, aeropuertos, hospitales, educación, dentro del sector público? La pregunta iba así, en ese enfoque. El Estado por nuestros impuestos. Exacto. O sea que no genera un ingreso, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí, al hablar ya de forma objetiva de la economía como ciencia, nosotros vamos identificando, si se fijan, como dice Patricia Marisol, el Estado se va a financiar y va a hacer ese conjunto de obras sociales con nuestros impuestos. Es decir, que al final, quienes pagan o estructuran todo el funcionamiento de esas obras es las familias o economías domésticas y las empresas o unidades de producción. Hay diversas formas de pensar, o sea, en la economía, de cómo se van a implementar o se van a hacer ciertas interacciones al momento de elegir o tomar decisiones, y por lo general son decisiones individuales, donde se busca obtener un ingreso, una utilidad o rentabilidad de los recursos al someterlos o ponerlos en acción dentro de cualquiera de los agentes económicos, donde quienes determinan si prevalecen o no es el mercado. Pero dentro de este mercado siempre se requiere, cuando hablamos de mercados en libre competencia, se requiere estar innovando
estar buscando mecanismos de eficiencia para utilizar de la forma más adecuada el uso de los recursos. En cierto momento, todo este funcionamiento de la estructura e interacción, de lo que hablábamos de la trilogía dentro de la economía, para que funcionen los mercados, siempre va a existir una intervención, tal vez no total, pero sí parcial por parte del Estado. También se denomina a esta ciencia como la que identifica las necesidades de seleccionar o elegir al momento que se va a decidir consumir algo. De acuerdo a esos recursos que ya sabemos que son escasos, pero también están las necesidades que se requiere satisfacer y estas van a ser ilimitadas. Y para ello la interacción con la producción, que es donde se aplican los sistemas y procesos, y luego la logística para que esto llegue al mercado. Ahora, cuando hablamos de esa ciencia, como la que se dedica a estudiar las alternativas de decisión de estos agentes económicos, va a tomar en cuenta el costo o coste de un bien o servicio. Y aquí surge lo que se denomina coste de oportunidad. Cuando decimos que surge el coste de oportunidad, nos vamos a referir a la alternativa que se designa como el valor de la inversión o del recurso disponible a costa o sacrificio de otra alternativa. Un ejemplo de coste de oportunidad sería, veamos, vamos a ver aquí, Victoria Carolina, ¿qué estaría haciendo usted ahorita si no estuviese recibiendo su clase de economía? Se salió Victoria. Marta Ruth Blanco, ¿qué estaría haciendo usted ahorita si no estuviera en esta clase? Bueno, pienso que preparando algo para cenar, realmente, entonces, o haciendo una llamada a mi madre para ver cómo están. Así se fijan, pues aquí exacto. Marta dice que dejaría de ahorita, ella lo que está haciendo es sacrificando elaborar sus alimentos para cenar, sacrificando el afecto de su madre, de hablarle a su mamá. Entonces, el coste aquí lo vamos a identificar, el dejar de hacer una cosa para realizar otra que yo considero que me va a generar cierto beneficio a determinado tiempo, ya sea corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, le preguntábamos a Marta, ¿qué estaría haciendo si no estuviese en esta clase? Ella nos dice las acciones que estaría realizando. Pero como ella está priorizando formarse académicamente, está sacrificando inclusive consumir sus sagrados alimentos y dedicarle parte de su afecto a su mamá. Esa es una forma de cómo se puede ejemplificar el coste de oportunidad. Ahora, el coste de oportunidad ya aplicado a las inversiones, aquí empieza a verse de forma cuantitativa. Decimos que si usted va a invertir cierta cantidad de dinero y le viene otra opción, o hay tres opciones, va identificando, va haciendo el análisis de riesgo.
Y ese análisis de riesgo que usted identifica o que le va a generar utilidades es el que va a discriminar o marginar, dejar a un lado, de acuerdo a sus formas y la implementación de cierta metodología, que la vamos a ir viendo más adelante. También tenemos altos decrecientes. Veamos, Xiomara Elizabeth, ¿cuántas horas trabaja al día? 8 horas, licenciado. Ajá, va. Ella, Xiomara Elizabeth trabaja 8 horas, pero las primeras 4 horas ella está trabajando con bastante energía y más activa. Ya después de la hora del almuerzo, ya a la hora 6, hora sexta, ¿cuál es su nivel de rendimiento? Ya es un poco más cansado. Va más cansada, su capacidad de respuesta a algunas actividades ya la está haciendo porque la responsabilidad se las pide, pero no deja de hacerlas. Lo único que ya no las está realizando con la misma energía de las horas de la mañana, de las primeras 3 a 4 horas. Ahora, cuando hablamos de rendimiento decreciente, va en ese sentido. Identificar la capacidad de generar o producir determinado bien o servicio a través de determinadas horas y que posteriormente va reduciéndose. Ahora, ¿qué pasaría si a la señorita que nos dice que trabaja 8 horas, vienen y le dicen tiene que hacer 2 horas más? Es cierto, le van a pagar, va a tener más ingresos. Entonces ella puede tomar ahí una decisión, identificar el coste de oportunidad. Trabaja 6 horas, recibe un ingreso, pero le llega la oportunidad de trabajar 2 horas más, va a tener otro ingreso. Entonces ella va a tomar una decisión en base a lo que le sea más rentable, y ahí surge la aplicación del coste de oportunidad y también la combinación de esa ley de rendimientos decrecientes. ¿Se ha comprendido? Sí. Por el aspecto conceptual de esta ley, tiene sus bases que nos dicen que va a ser la disminución marginal del ingreso, que a medida, esto más aplicado ya a los procesos productivos, es decir, que a medida se va cargando o se va saturando, el ejemplo que poníamos, vende su fuerza laboral, le pagan esas 8 horas, pero gradualmente el rendimiento va bajando. Y esa reducción de rendimiento o producción, al trasladarlo a utilidades, son ciertas pérdidas. Y ahí es donde se identifica esa ley de rendimiento decreciente que va a reducir el ingreso marginal de la producción, que a medida se vaya añadiendo o aplicando factor productivo, en este caso sería las horas laborales, se le va aplicando más, se va saturando el recurso humano y este recurso humano va produciendo menos. Ahora, trasladado a maquinaria, si yo tengo, digamos, un espacio físico que tiene la capacidad de albergar 5 máquinas, pero me llega la oportunidad, compro 4 más, hago la reducción de espacios, esto se va saturando y agrego más recursos humanos u operarios. Va a llegar un momento que esta gente no se va a poder mover en ese espacio por el nivel de saturación, y esa saturación va a producir a lo que denominamos rendimientos decrecientes. O sea, en vez de generarme ganancia, esas 4 nuevas máquinas me van a generar pérdidas.
Aquí tenemos el coste de oportunidad, ya habíamos explicado con un ejemplo. Ahora, el coste de oportunidad, sintetizándolo, es aquel conjunto de recursos o acciones que dejamos de obtener para realizar o elegir las mejores alternativas que me posibilitan obtener mejores niveles de satisfacción. Es ahí donde los agentes económicos empiezan a analizar para tomar decisiones, considerando esos recursos limitados y la capacidad de elegir cuando estos se van reduciendo y surge la alternativa de establecer ciertas prioridades para tomar la decisión que le sea más conveniente. Aquí tenemos más explicado lo que hablábamos de la ley de rendimientos decrecientes. Quiero ver, Victoria Carolina de Jesús ya retornó. ¿Nos puede leer qué es la ley de rendimientos decrecientes, el concepto que tenemos ahí? Sí. Cuando se añaden factores adicionales, producción sobre otros que permanecen fijos, los aumentos de la producción ocurren a una tasa decreciente a partir de un determinado punto. Gracias, Victoria Carolina. Si se fijan, esto es lo que estamos explicando en las horas de trabajo, el conjunto de acciones que realiza una persona cuando está aplicándolas. Hay un momento en el cual se va saturando y en vez de producir más, el rendimiento o productividad es menor. Luego viene y surge un conflicto, y ese conflicto se da entre las necesidades ilimitadas y los recursos que son limitados. Ahora, esa es una de las razones de ser de la economía como ciencia, buscarle respuesta a este conflicto. No sé si se han fijado cuando se quiere tomar una decisión, digamos que usted quiere hacer un viaje, pero los recursos o su presupuesto está limitado y a la vez surgen más necesidades. Este conflicto o estas condiciones que se le presentan al ser humano empieza a producir ciertas segmentaciones y genera lo que se denomina escasez. Entonces, ahí se empiezan a escasear o reducir ciertos recursos. Y va a depender en muchos casos la decisión que cada quien tome para el uso y manejo de los recursos. Cuando hablamos de esta escasez, es esa falta o ausencia de algunos recursos básicos o fundamentales para satisfacer las necesidades del ser humano. Y esto va a implicar tomar decisiones. Y esas decisiones va a estar respaldada por la necesidad de elegir. Veamos, Elías Argueta, cuando decimos esta necesidad de elegir, ¿cómo seleccionaría o cómo tomaría una decisión? No está Elías Argueta, ¿cómo no? Depende como tendría de las necesidades. Tengo necesidades limitadas y recursos limitados. Entonces, ¿sí? Tomaría, como tengo recursos limitados, tomaría las necesidades más importantes que me generarían mayor relevancia en el proceso. Muy bien, es cierto, tendría que tomar la decisión en base a prioridades, que esas prioridades que le generen mejores niveles de satisfacción. Aquí también pudo haber aplicado el término que acabamos de ver, el coste
de oportunidad. Dejar de hacer o realizar una acción para implementar otra que me genere mayores beneficios o satisfacción. Jocelyn Maciel Merino Flores, le escuchamos. No, soy yo, que quería saber si la palabra costo tiene el mismo significado que la palabra coste. Sí, costo por lo general se ocupa más en contabilidad financiera. En economía hablamos de coste. Ah, ok, gracias. Y como ustedes son de administración, yo aplico los dos términos. Coste, bueno, economía pura, solo hablamos coste. Ya cuando se va combinando con finanzas y otras, se habla de coste, porque ya se va hablando de ciertas estructuras. Pero es equivalente. Lo único, cuando hablamos de coste, ya estamos nosotros ampliando más el concepto. No se queda cerrado. Estamos hablando, por ejemplo, hablamos del coste de oportunidad. Detrás de esto hay un análisis. Lo que nos acaba de decir Elías Argueta, que él tomaría decisión en base a las necesidades que se le presenten de acuerdo a los recursos con los que cuente. Esto genera ciertos supuestos y es ahí donde se viene a consolidar el uso del coste de oportunidad, renunciando a ciertas opciones en base al comportamiento, aplicando este coste de oportunidad, que está integrado en toda actividad económica de una sociedad. Esta es la actividad que habíamos dejado para hoy. Está un grupo ya listo. Sí, nosotros ya estamos listos. Entonces dejo de presentar y le cedo el espacio para que exponga los compañeros que ya están preparados para... Vamos a hacer la dinámica de que son tres, ¿verdad, Xiomara? Nosotros somos el único grupo que tenemos 4 integrantes porque somos 3 estudiantes. De ahí los demás son de 3 personas. Entonces, Sí, licenciado, nosotros somos 3. Xiomara son 3, el grupo de Georgette son 4. Todos van a exponer, ustedes seleccionan quién expone. Las otras 2 personas se quedan para responder las interrogantes que surjan. ¿Les parece? Nosotros es que como no sabíamos la dinámica, todos nos habíamos preparado para exponer un pedazo cada uno, pero allí como usted nos dé las indicaciones. Bueno, entonces expongan como vienen preparados ustedes. Este día vamos a exponer así como vienen preparados. Ok, gracias. Empezamos. No sé si va a empezar el grupo de Georgette o nosotros, usted nos dice. Ya está ahí Georgette. Gracias. Después vamos con el siguiente, con el grupo de Xiomara. Puede empezar Ok. Tengan muy buenas noches, compañeros y licenciado presente. Nosotros, este grupo está conformado por Jocelyn, Luis Ricardo, Georgette y mi persona. Vamos a empezar hablando de nuestro concepto de economía. La economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, la organización y los estados para asignar esos recursos escasos. Eso quiere decir que la economía busca satisfacer las necesidades con los recursos con los que contamos. Luego tenemos la finalidad de la economía. Distribuir correctamente los recursos escasos que se tienen para satisfacer las necesidades de los seres humanos. La economía se centra también en el comportamiento de los individuos.
su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamientos humanos, que es un objetivo de estudio altamente dinámico. Los humanos somos impredecibles. Luego tenemos la importancia de la economía. Se puede medir la estabilidad de una sociedad, el desarrollo y crecimiento para poder buscar estrategias que den soluciones. La economía es la ciencia que genera relaciones entre la sociedad y la administración pública y privada. Gracias a la economía podemos medir la estabilidad de un país, su desarrollo y crecimiento para así generar políticas que tiendan a mejorar la situación general del bienestar social. O sea que lo importante de la economía es que busca la manera de cómo contribuir para que la sociedad avance por medio de métodos para mejorar la situación económica de la sociedad. A continuación, mi compañero seguirá con la presentación. Gracias. Sí, la identificación del problema. Licenciado, aquí está, en mi casa estoy viendo algo fuerte, no sé si hay interferencia. No, no hay problema, igual aquí en mi zona está lloviendo fuerte, no hay problema, se le escucha bien. Ah, perfecto. Como continúa con la exposición, la identificación de un problema. El problema que elegimos es el desempleo. El desempleo es un problema nacional y que debemos de empezar por entender lo que es el desempleo. En términos sencillos podemos decir que una persona se encuentra desempleada cuando tiene el deseo de trabajar, tiene la edad requerida para el empleo y las habilidades suficientes para ocupar un puesto en el mercado laboral, pero no encuentra una colocación en este. El desempleo impacta tanto en el campo económico y social del país. Por eso es considerado un problema macroeconómico. Los principales efectos se pueden resumir en los siguientes aspectos. El aspecto económico, si nos damos cuenta, en la parte económica se afecta la producción. Esto implica que disminuye el PIB, el Producto Interno Bruto de la nación, y esta pérdida de producción no se puede recuperar. Esto afecta a la persona que al estar ociosa puede perder habilidades y destrezas, y por esta razón puede ser de baja productividad. Y el otro aspecto es el social. En la parte social encontramos que las personas que no tienen un empleo sufren frustración, estrés y carencia en la satisfacción de sus necesidades. Y esto puede desencadenar otros problemas, que es violencia, pobreza, migración y el desempleo también genera que se vuelva mucho la economía informal. Mi compañera continuará con la exposición. Buenas noches. Según la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica que se avecina repercutirá adversamente en el mundo del trabajo en tres dimensiones. 1. La cantidad de empleo disponible. 2. La calidad del trabajo. Y 3. Los efectos en los grupos específicos en condición de vulnerabilidad frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. En cada una de estas dimensiones se generan presiones adicionales a las que ya países afrontaban, a las precrisis que en el mejor de los casos ralentizará la velocidad de reducción de los principales déficits de trabajo decente en el país. ¿Qué es lo que pasa? Que entre menos oportunidades laborales tenemos, es más la pobreza que vamos a generar, más la violencia y
Tenemos estimaciones recientes en la Organización Internacional del Trabajo calculó el impacto de la pandemia del COVID-19 en el segundo trimestre del 2020 en una reducción del 10.7% de las horas trabajadas a nivel mundial, equivalentes a 305 millones de empleos a tiempo completo, 48 horas semanales. Solo para América Central se obtuvo una pérdida de 8.8% de horas trabajadas, equivalentes a 6 millones de empleos a tiempo completo, 48 horas semanales. Sin embargo, a nivel de país, el impacto en los mercados laborales dependerá de la configuración y la característica de los mismos. De hecho, en el país lo que se ve más, ¿verdad? Que ha aumentado el trabajo, pero no ha aumentado la compensación económica por los empleos, porque el empleador, ¿verdad? Se ve la necesidad de que estamos escasos en trabajo, que dice, o sea, no importa que se explote el empleado que ya tengo, porque tiene la necesidad del trabajo. Y dice, a diferencia del resto de Centroamérica, en El Salvador la tasa de desempleo de los hombres es mayor que la tasa de desempleo de las mujeres. El 7% para los hombres y el 5.4% para las mujeres. La población más afectada por el desempleo son las personas jóvenes. De 196.747 personas desocupadas en el país, alrededor de 40.1% se encontraba en el rango de 15 a 24 años. Los jóvenes registraron una tasa de desempleo del 13.4% frente a una tasa del 4.6% para las personas entre 25 y 59 años. ¿Por qué razón? Porque las personas mayores todavía no llegan al tiempo de jubilación, ¿verdad? Y para que contraten a una persona joven se necesita que tenga experiencia. El desempleo de las personas jóvenes duplica la tasa de desempleo nacional. Esta brecha entre jóvenes y adultos se ha venido ampliando de manera consistente, así que se espera que se profundice aún más con la crisis generada por la pandemia. Frente a una contracción económica, son las personas jóvenes quienes enfrentarán más dificultades para encontrar un empleo. Es importante señalar que la economía salvadoreña genera alrededor de 30.000 empleos al año, pero esto es inferior a los 40.000 empleos que se requieren para proporcionar trabajo a quienes ingresan al mercado laboral año con año. Es lo que ya mencionaba, ¿verdad? Que ese 10.000% de trabajadores, ¿verdad? Que se necesitan son jóvenes, pero son los que menos oportunidades tienen a raíz, ¿verdad?, de que no tienen experiencia. Mi compañera continúa. En la formulación de propuesta que nosotros habíamos elaborado, considerábamos que era importante crear programas para apoyar el emprendedurismo e incentivar la creación de empresas tecnológicas, apoyar a las pymes y promover el turismo interno, entre algunas que teníamos. Eso se vio, por ejemplo, en eso de las empresas tecnológicas es bien importante porque así como en la pandemia vimos que realmente todo era por medio de aplicaciones, redes sociales, todas las ventas se movían solo por redes sociales y la tecnología, o sea, no, porque nosotros en sí no nos podíamos movilizar, por así decirlo, físicamente, entonces siempre la tecnología siempre va adelante de toda la economía, y entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros a que nos vayamos como decir, reinventando o viendo qué es lo que más nos genera ingresos para poder salir adelante. Algunas acciones políticas dirigidas a estimular en la economía y la demanda laboral para enfrentar el impacto de la crisis por parte de El Salvador han sido tanto de la política fiscal como de la política monetaria. En materia tributaria, se aprobó la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social, mientras duraba la emergencia nacional.
en algunos casos se vio que Bandesal también le apoyaba a las empresas, a las pymes y eso, que decían que les daban, como que el salario que les daban ellos a los empleados, Bandesal se los proporcionó a algunas empresas para que ellos pudieran cubrir ese gasto, porque lógicamente durante la pandemia, como se generó mucho desempleo, porque nadie estaba trabajando y todo eso, Bandesal hizo un proyecto de darle a los, digamos, a las pequeñas empresas ese dinero para que pudieran sostenerse por un tiempo. En algunos casos se les dio, creo que con un interés bien bajo, y en otros, según tengo entendido, no les iban a cobrar nada. Se tomaron también otras medidas como la exoneración del pago de la contribución especial para el turismo, una prórroga para el pago del impuesto sobre la renta y la modificación del arancel centroamericano de importación. O sea, el gobierno tomaron muchas decisiones, muchas iniciativas para paliar, ¿verdad?, todo el problema que iba a generar eso, pero aún así siempre no pudieron contener que las empresas despidieran un montón de personas y de todas las edades, ¿verdad?, y todo eso. Entonces, igual las personas que se tenían que jubilar en algunas empresas, nosotros nos dimos cuenta de que, pues sí, que los mandaron a jubilarse, obligadamente, ¿verdad? Pero tuvieron que tomar unas medidas bien drásticas y que lógicamente nos están afectando en materia económica. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias. Pues si se fijan, los compañeros hablaban bastante ahí sobre el tema del desempleo. Y ahí seguimos nosotros siempre con esa trilogía de interacción o interrelación entre los agentes, entre los agentes que integran al consumo, a la producción, porque si no hay este consumo, vamos a tener una reducción en la producción. Ahora, se le agrega otro componente en la presentación que acaban de realizar los compañeros, y se habla de la política. Bueno, hay una sección que vamos a ver nosotros ya como en la última semana sobre económica. Cuando hablamos no sé si se están escuchando adecuadamente. Sí, se escucha. Entonces, la política económica es totalmente diferente a la política de partidos o política electoral. La política económica es una parte de la ciencia económica que sirve para diseñar alternativas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de determinado objetivo. Ahora, en este caso de la exposición de ellos, se habla sobre generar políticas de empleo. Ahora, para generar una política de empleo hay que hacer un diagnóstico, hay que estudiar bien cuáles son esas necesidades que tiene el país para empezar a construir las alternativas que serían los perfiles que se están demandando en determinados sectores productivos. Muy bien, les felicito. ¿Hay alguna pregunta para ellos? No hay preguntas. Continúa el siguiente grupo. Por favor. ¿Está listo el otro grupo? Xiomara Elizabeth, ¿está listo? Ahorita, licenciado, son los que El Salvador va a presentar. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, tengan buenas noches, compañeros y licenciados. Nosotros, como equipo, hemos decidido hablarles un poco sobre lo que es el alza en los precios de los combustibles. Y nuestro grupo está conformado por el compañero Elías, por Salvador y mi persona. Tomando en cuenta que lo que es el alza en los precios de los combustibles es una necesidad la que tenemos, ¿verdad?
y sobre eso les va a hablar mi compañero Elías. Buenas noches, licenciado y compañeros. Como les decía la compañera, nuestro tema es el alza de los precios en los combustibles. Para empezar, el concepto de economía. La economía es la administración de la riqueza que se enfoca en la solución de las necesidades de la población. También se le puede llamar actividad económica, donde se realiza el intercambio de productos, bienes o servicios para la población. También se trata de satisfacer las prioridades del ser humano y en el momento adecuado para evacuar las necesidades secundarias. La finalidad de la economía es estudiar la relación del hombre con los procesos de producción, intercambio, consumo y servicio, vistos como algo limitado. Se trata también de estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. También la finalidad es la que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. La importancia de la economía nos sirve para medir la estabilidad de un país, su desarrollo y su crecimiento, para así generar políticas que tienden a mejorar la situación general de bienestar social. Por ejemplo, si las personas no pueden administrar sus ingresos y gastos, no podrían satisfacer sus necesidades de manera eficaz. Como les decía anteriormente, nuestro tema es el alza en precios de combustible. La problemática sería la continua alza en los precios de combustibles y los ingresos de los ciudadanos muy bajos. El segmento de consumidores al que satisface la necesidad a todas las personas que poseen un vehículo, una motocicleta y que utilizan el transporte público. Nuestra propuesta sería crear campañas de ahorro en combustible, explicar cómo los consumidores pueden minimizar el gasto del combustible, como por ejemplo fomentar el carpooling, compartir coche con otros amigos o colegas de trabajo. Las recomendaciones que podríamos dar sobre el tema serían evitar calentar el motor del auto, frenar lento o anticipar una subida ayudarán a ahorrar hasta 30% de consumo de combustible al conducir. Como segunda recomendación, pisar a fondo el acelerador aumenta hasta 4 veces el consumo de gasolina, así como frenar rápido, en tanto acelerar gradualmente sobre una pendiente ayudará a reducir el desgaste del auto. Como tercera recomendación sería, aunque a veces es inevitable prender el aire acondicionado, esta acción aumenta hasta el 10% del consumo de combustible, así como viajar a altas velocidades. Eso sería lo de nuestro tema. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay preguntas para ellos, para Xiomara y Salvador Alfredo? ¿Hay preguntas para sus compañeros? No,
Si se fijan, por ejemplo, Elías, las recomendaciones, ¿de qué fuente las tomó o cuáles fuentes consultó? Licenciado, fíjese de que esas recomendaciones las hice yo y lo hice en base a mi experiencia propia. Bueno. Y consultando con algunas personas también, ¿verdad? Que utilizan. Xiomara y Elías. Esas recomendaciones también, ¿verdad? Pero ahí está el tema abordado de forma micro. Son recomendaciones para los usuarios, para las personas. Pero ahora, la alza o el alza en combustible genera otros efectos. Y esos efectos son los macros. Es decir, unas variables macroeconómicas como es el índice de precio al consumidor y la especulación que va implícita en los mercados. Siempre por leves alzas en el combustible, nosotros vamos a ver un efecto de incremento en precios de la canasta básica. O sea, eso ya se va viendo diseminado o difundido de forma generalizada en la economía nacional. Están buenas las propuestas, pero está a nivel micro. Solo ese comentario referente al tema. Pero les felicito, han hecho el esfuerzo de construir esta presentación. Gracias. El siguiente grupo, por favor. Muy bien, Arturo. Es espacio para ustedes. Pueden exponer ya. Bueno, tengan buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches, Marta. Pues, nosotros le vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la distribución alimentaria. Mis compañeros, Arturo Armando Molina y Catherine Vanessa Guzmán, conformamos nuestro grupo, ¿verdad? En concepto de la economía, es un método antes que una doctrina, un aparato mental, una técnica que ayuda a su poseedor a esbozar conclusiones correctas y dar respuestas a ciertos problemas que se presentan en el diario vivir del ser humano. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. La importancia de la economía fundamental porque la economía es el cimiento bueno, no alcanzo a ver bien, de sociedad. Sin ella, las personas no sabrían cómo
administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades. Por otra parte, un dato que también es muy importante es que la economía permite desarrollo de los países, ya que ésta nos permite saber cómo producir y para quién producir, y con base a ello, tener más ganancias y un mayor desarrollo. Sigue como la importancia tenemos, ¿verdad? Que genera relaciones entre las sociedades, puede ser la administración pública, privadas, y la economía podemos medir también la estabilidad de un país, su desarrollo y crecimiento, pues así se generan también en las políticas y tienden a mejorar las situaciones generales del bienestar social, ¿verdad? Eso tenemos como puntos importantes que pues conforman en base a la economía. Las actividades económicas, en primer lugar, se realiza por personas y por lo tanto, esta debe estar al servicio de la misma. El bienestar humano y social es la finalidad de la economía. Tenemos que identificar, dice, el problema identificado, cómo distribuir los productos para los consumidores. Pues como podemos ver, con esto de los tiempos que estamos viviendo, yo les explico un poco, ¿verdad? A mi punto de vista, pues podemos ver cómo la economía ha afectado bastante, ¿verdad? En lo que es el consumo de los alimentos, porque en base a lo que hemos estado viviendo con respecto a este virus, ¿verdad? Que ha salido afectado a muchas personas porque han quedado desempleados, y en base del desempleo, pues llegamos a ver de que sí han sido afectados porque la alimentación tal vez no ha sido llegado ni distribuido como ellos realmente tal vez podían hacerlo anteriormente. Pues sí, yo he podido ver de que sí hay muchas personas que aún creo que les está costando mucho, algunos que aún no pueden obtener un empleo, y pues como Dios les ayuda, pues veo que van saliendo adelante y viendo pues de qué manera encontrar los alimentos. Mucha gente depende también porque han emprendido durante este tiempo, ¿verdad? Porque es la única forma de que podemos salir adelante. Y una de las características, creo, del salvadoreño es eso, que nunca se rinde y que a través de la mejor forma, pues siempre busca cómo sobrevivir. Bueno, y a continuación continúa mi compañera Catherine. La propuesta que se da ante esa problemática sería buscar una herramienta que ayude a facilitar la distribución de cada producto que la empresa elabora, y así hacerlos llegar de manera oportuna, en buen estado, a cada consumidor. Se pueden usar medios de transporte rápidos, seguros y eficaces para poder transportarlos del lugar de producción hasta el lugar de donde la gente los adquiere, ¿verdad? Donde las personas pueden recibir y comprar los productos elaborados. Es necesario, en este sentido, adquirir los camiones que sean capaces de almacenar los productos de manera segura, para que puedan ser desplazados desde la planta de fabricación hasta el lugar de distribución.
y así poder satisfacer las necesidades de los consumidores y también dar respuesta a la problemática antes identificada. El segmento que satisface la necesidad de los consumidores serían todas aquellas personas que necesitan de los productos para sus tareas diarias. Pues claro, todos los seres humanos necesitamos de esos productos para poder subsistir, ¿verdad? Para los clientes que ya consumen los productos, clientes frecuentes y aquellos futuros clientes que a corto o largo plazo usarán o comprarán los productos y que recomendarán a otros, haciendo una cadena de negocio. Bueno, creo que con eso terminamos nuestra exposición. Eso sería todo. No prepararon presentación sobre el informe, ¿verdad? Hola, ¿se escucha? No le... No le escucho, Arturo, no le escucho. Eso sería todo, Xiomara Elizabeth. Sí, bueno, eso es lo único que tenemos. Sí. Gracias. Pero si se fijan, ahí ustedes nos mencionan las herramientas como para la logística y el mecanismo de cómo se va a hacer la entrega del producto. Se dice un producto, pero no se menciona, solo se menciona la palabra producto, no se determina qué tipo de producto. Ahora, la variante estaría si es un producto perecedero, no perecedero, ponerle nombre al producto. Esa observación, hay tres cosas muy importantes que acaban de mencionar los compañeros en la exposición. Mencionan dos, el qué y el cómo. Ahora yo le agrego el para quiénes y el cuánto. Esas cuatro interrogantes son las que se hace el pensar económico. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? ¿Y para quiénes voy a producir? La economía hace un esfuerzo por darle respuesta a esas cuatro interrogantes. Y cuando se aproxima con el mayor nivel de certeza a la respuesta de esas cuatro interrogantes, está llevando a las organizaciones al éxito, porque se determina específicamente qué es lo que se está demandando. Ahora, ¿cómo puedo producir y a la vez distribuir esa materia prima o insumos que voy a transformar? Pero de forma cuantitativa, ¿cuánto es lo que está demandando el mercado? ¿Cuánto? Entonces, es ahí donde empiezo a proyectar. ¿Cuánto es lo que debo de producir? Porque eso es lo que está demandando el mercado. Ahora, ¿a quiénes? ¿Qué segmento? ¿Qué nicho de mercado es el que voy a satisfacer con ese producto? Muy bien, gracias por la presentación. Solo esa observación referente a asignarle al nombre al producto. No especifican qué producto es el que se están haciendo la referencia y todos tienen que subir su presentación y reporte, los que han hecho reporte, para que quede el registro y evidencia de la actividad realizada por ustedes este día. Solo se nos ha quedado un grupo. ¿Iba a comentar algo, Jocelyn Maciel? Sí, ¿todos tenemos que subir la tarea o solo el representante del grupo? No, súbanla todos para que quede el registro, porque como esta es una aula virtual, y que quede el registro ahí como evidencia de las actividades que han hecho. ¿Y el Word subimos o la presentación? Las dos suban. Bueno, gracias. Victoria iba a preguntar algo, levantó la mano, luego Elías Argueta Silva,
No, Lick, se me activó, disculpa. Ah, bueno. Elías Argueta, ¿me voy a preguntar algo? Sí, solamente lo que la segunda pregunta de Jocelyn, que si vas a subir los dos, el Power y el Word. Sí, los dos agreguen para que quede la evidencia ahí. Esa es parte de su portafolio que queda ahí en las aulas virtuales. Y a veces si alguien tiene un error y lo borra, o sea, si de los tres alguien se le elimina o elimina su archivo, no hay una prueba o no hay una evidencia. Por eso considero más viable que todos suban su trabajo. Preguntas. Hay un grupo que se nos queda, ya se ha comunicado conmigo que tuvieron ahí ciertos percances. Es el grupo de Patricia Deras. Le vamos a dar la oportunidad que el día de mañana, antes de iniciar el desarrollo del contenido, ellos nos expongan su actividad. Siempre traten el grupo de WhatsApp es para eso, para que ustedes tengan comunicación, pueden compartir, informarse entre ustedes qué actividades hay asignadas, porque a veces yo creo que algunos no ingresan a la plataforma de forma muy periódica, pero parte de mi recomendación es eso, de que estén pendientes siempre de la aula virtual por cualquier aviso, cualquier actividad que surja y los contenidos que ahí están. Yo tengo esa costumbre que como mínimo una hora antes la clase que voy a desarrollar está a disposición para que ustedes la puedan leer, o sea, observar, comentar y que la clase sea más que interactiva. Siendo así, no hay dudas o preguntas sobre la exposición de los compañeros o comentarios. ¿Les parece cómo llevamos la dinámica y el desarrollo de los contenidos? Sí, nos parece. Sí, porque por lo general lo que hago es que se aplique. La economía tiene que ser más aplicada que teórica. O sea, la teoría es como base para desarrollar y aplicar. Si se fijan, ustedes ahorita vimos ya los conceptos básicos, funcionamiento, pero han hecho un caso de aplicación, ya saben identificar ciertas necesidades y hacer propuestas. ¿Alguna observación? Tengo la apertura para escucharlos, ¿sí? O si no, continuamos con el desarrollo. Entonces continuamos. Si en algún momento hay algún problema técnico que no se ve o que no se escucha, informen para resolver, porque a veces se cae o afecta la conectividad. Me pueden escribir ahí el teléfono y lo verifico rápido, porque a veces se da eso. Entonces continuamos con el desarrollo de contenido. Después de haber escuchado los casos de aplicación, solo se nos queda pendiente el equipo de Patricia Deras. Ya habíamos hablado sobre estos aspectos de los conflictos que se generan entre las necesidades y los recursos. Ahora, todos estos recursos se van dinamizando, se van moviendo, y a esto se le va a llamar flujo. Este flujo va a estar integrado por varios agentes, dentro de los cuales tenemos a las economías domésticas, al sector público,
a las empresas. Ahora, teniendo a estos tres agentes o actores económicos, nosotros vamos a ver que ellos tienen interacción en dos mercados. El primer mercado es el que está abajo, el mercado de factores productivos. Ya sabemos qué son los factores productivos. Ahí tenemos tierra, trabajo y capital. ¿Qué nos produce la tierra? Rentabilidad. ¿Qué produce el trabajo o la venta de nuestra fuerza laboral? Sueldos y salarios. ¿Qué produce el capital? A ver si se acuerdan, si se los dije. Un punto para que se acuerde si se lo dije. ¿Cómo dijo? No escuché bien. Dijimos, cuando hablamos de mercado de factores, estamos hablando de la tierra que produce renta, del trabajo que produce o nos genera ingresos a través de sueldos y salarios. Y poníamos a un lado y hablábamos ahí capital. Son todos los recursos que tiene una persona o entidad. Ajá. Pero no les dije qué generaba el capital. ¿Se los dije o no se los dije? A ver si se acuerdan. Salario. No se los dije. ¿El sector público, las empresas? No se los dije. Se perdieron el punto. No les dije qué generaba. El capital genera algo que se llama tasa de interés. No se los dije. Entonces, esa tasa de interés es el valor del uso del dinero a través del tiempo. Entonces, esos son los elementos con los que se empiezan a identificar las utilidades que generan los factores productivos. Renta es generada por la tierra, sueldos y salarios por el trabajo generado por el ser humano, por la fuerza y actividad, y el capital que produce la tasa de interés, que hasta ahorita se lo acabo de decir. Ahora, estas familias o miembros de las economías domésticas venden su fuerza laboral al mercado de factores productivos, que es donde se hace esa combinación o esa aplicación de procesos y dentro de las organizaciones, o sea, las empresas. Esa combinación viene y aquí tenemos dos elementos: el trabajo, que genera sueldos y salarios, y el capital, que va a generar tasa de interés. Luego de que se ha vendido esa fuerza laboral, se ha aplicado esa fuerza laboral dentro de los mercados de factores productivos, las empresas hacen ese movimiento. Ahí lo estamos indicando con una línea roja. Y aquí va a lo que algunos denominan redistribución de la riqueza, o sea, esa retribución que aportan por producir determinado bien o servicio y que regresa a estos factores productivos por los que estábamos diciendo: sueldos, rentas, intereses o beneficios. Todos estos son beneficios para quienes han hecho uso de ciertos recursos o factores productivos. Luego que se ha dado esa interacción entre las economías domésticas en un mercado de factores productivos y las empresas, está preparado ese bien o servicio que ha sido parte de un proceso y sale al mercado de bienes y servicios
y esto se convierte en una oferta dentro del mercado de bienes y servicios. Ahora, esta oferta debe de tener consumidores, personas que necesitan satisfacer ciertas necesidades. Entonces, esta oferta, cuando llega a las economías domésticas, retorna a las empresas y ya deja de llamarse oferta, compra u obtiene determinado bien o servicio, paga por ellos y cuando llega aquí se convierte en demanda. ¿Se ha comprendido? Ahora, todo este proceso o este flujo circular de la renta o del ingreso o de la percepción de utilidades, si se fijan, hay dos mercados activos interaccionando. Pero dentro de este mercado, hasta ese momento, a quienes vemos que tienen mayor relación y actividad son las economías domésticas y las empresas. En el centro tenemos al sector público que está solo esperando, si se fijan, el sector público, las familias que tienen que hacer, pagar esos impuestos, las empresas que tienen que hacer, pagar esos impuestos. Ahora, ¿qué hace este sector con esos impuestos obtenidos? Según aspectos constitucionales, de cómo es el funcionamiento del Estado y la República, tiene que priorizarse el uso de los recursos y esos ingresos que se perciben de las empresas y de las economías domésticas a través de los impuestos debería de ser trasladado a beneficios sociales. Por eso decimos que los agentes o los actores de mayor relevancia dentro de lo que es un sistema económico que más adelante se va a ir integrando, estamos viendo a nivel micro cómo funciona la interacción y relación de estos actores. Entonces podemos observar qué ocurriría si en determinado momento se ve afectado el sector, la empresa. Marta Ruth Blanco, ¿qué efecto podemos observar si las empresas se ven afectadas con un nuevo impuesto? Catherine, Vanessa. Cuando Sí. Cuando las empresas se ven afectadas, bueno, pienso de que muchas veces incrementan el costo de X producto o a lo que se dedican. Tienen que incrementarle el costo o reducir recursos humanos, reducir personal dentro de este mercado de factores productivos. Ahora, si se fijan, cosas básicas, cosas sencillas, como lo que nos mencionaba el equipo que hablaba del empleo, se ve reflejado de acuerdo a ciertos elementos que a veces pasan de forma desapercibida. Otro elemento que a veces afecta es la presión fiscal, que va orientada siempre a la imposición o de nuevos impuestos, las barreras arancelarias. Es así como funciona el flujo
o el movimiento de los recursos en un sistema económico. Este es un ejemplo que les traía para lo del coste de oportunidad, que cuando se tienen que tomar decisiones, ya no lo vamos a explicar porque ya pusimos un ejemplo en la primera parte. Entonces, ahí surgen ciertos costos, son costos contables y costos económicos. Georgette parece que me preguntaba qué es coste y si coste es igual a costo. Podemos ver que el costo contable es esa forma de cómo se van registrando los valores monetarios de los recursos que se utilizan para una actividad. Ahí no se consideran, o sea, los costos así de forma más específica, tampoco lo que llamábamos coste de oportunidad, que se refiere a los costos implícitos, es cuando tomo ciertas prioridades, dejo de producir determinado bien para producir otro. Cuando llegamos al coste económico o costo económico, este costo de oportunidad tiene un margen de mayor amplitud porque considera todos los elementos, inclusive que a veces son imperceptibles, como es la toma de decisiones de dejar de producir determinada cantidad de un bien para producir otra, y ahí empieza a surgir el término de costes o coste marginal. Tenemos aquí ejemplo de coste implícito o costo implícito. Cuando hablamos de los implícitos, es lo que se incurre en inversión para la compra de materia prima, alquiler de local, sueldos, salarios. Eso es implícito. Ahora, el coste explícito va orientado a determinar cierta utilidad o uso del tiempo, espacio, los costos a corto o largo plazo y sus respectivas variaciones. Todo esto va a estar integrado dentro de los mercados que mencionábamos en el flujo circular de la renta o del ingreso, mercados de bienes y servicios, mercado de factores productivos. Decíamos que se transformaron la empresa se transformó, por un lado se transforma en oferta y las familias se transforman en demanda, porque van a consumir esos bienes, que son estos. Entonces viene la empresa dentro del mercado de factores productivos, tiene ciertos ingresos por el consumo, y esto se produce por el gasto de las familias y retorna a la industria como ingreso, y nuevamente esta industria tiene que comprar materia prima, fuerza laboral, y esto se convierte en los consumidores un ingreso. Ahora, los productores tienen que vender esos bienes en el mercado de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de estos consumidores, y aquí se convierten en recursos que ya fueron vendidos y a la vez comprados vendidos en un mercado de factores y obtenidos en este caso por los productores para generar bienes y servicios. Entonces, si se fijan, es un flujo que se está generando y está en constante interacción y movimiento con los agentes económicos. Ahora, la economía tiene diversas clasificaciones y esta ciencia
de acuerdo a la asignación de esos recursos que son escasos, va observando esas discrepancias y conjugando las necesidades que se dan entre lo que es los recursos limitados o escasez y las necesidades que va a tener dos enfoques, microeconómico y macroeconómico. Entonces, dentro de estos aspectos, surge la economía positiva, que va a ser la descripción de cómo funciona, de cómo está integrado, qué variables tiene. Luego viene la teoría económica, que nos viene a fundamentar con base a estudios que la ciencia ha venido realizando para la funcionalidad de estas dos ramificaciones de mayor amplitud, como es la microeconomía, la macroeconomía, y dejamos a un lado lo que es la economía normativa, que va orientada a la política económica como el conjunto de medidas y estrategias que se diseñan para resolver determinados problemas. Entonces, esos enfoques de la economía, en el positivo se dice que hay una descripción objetiva sobre lo que es y va a dar respuesta con una explicación científica de las consistencias de los fenómenos de la realidad. Y por el otro lado tenemos lo normativo, que se considera una descripción subjetiva. Va como más filosófico a lo que debería ser. Se va aplicando explicaciones o juicios de valor que tienen ciertas variaciones de acuerdo a quien esté realizando el análisis. Ahora, según los campos de estudio, tenemos la microeconomía, la macroeconomía, carácter teórico, lo que estaba mencionando, positivo normativo, y están los de carácter estratégico, que se cuenta con la economía estática, que es cuando a esta se le implementan medidas que reduzcan la inestabilidad económica, y está por el otro lado la economía dinámica, que depende de las políticas económicas que se construyen para generarle movimiento a los sectores económicos de mayor importancia. Xiomara Elizabeth, ¿iba a comentar? No, licenciado, que le iba a decir que ya es hora. Bueno, gracias. Se me apagó el cronómetro hoy, Georgette. Sí, cabal, estoy tan entretenida con lo que nos está explicando que me perdí. Entonces nos quedamos en esta parte, que sería lo que se ocupa la microeconomía y la macroeconomía. Y continuamos el día de mañana. Iniciamos con la presentación de Patricia Veras y su equipo, y posteriormente vamos a continuar con el desarrollo de contenidos. La información que he ido desarrollando ya está a disposición de ustedes en la aula virtual. Gracias. Gracias. Feliz noche y bendiciones a todos. Gracias por pasen felices noches a todos. Buenas noches, Compañeros, compañeritos. Feliz noche. Feliz noche, Jocelyn.